Estábamos listos para tanques, misiles y ejércitos. Lo que no esperábamos eran bates de béisbol cubiertos con alambre de púas y hombres que trataban al sueño como algo opcional. El dominio Dren se había establecido desde hace tiempo como la fuerza militar más temible de la galaxia. Durante siglos, sus flotas arrasaron mundos con una precisión insuperable, obliterando la resistencia y reclamando territorios con una eficiencia brutal. Cuando su colosal armada llegó a la órbita de la Tierra, no esperaban más que otra conquista rápida. Para los Dren, los humanos eran una especie insignificante e novata, fracturada por disputas insignificantes y dependiente de una tecnología que apenas rozaba el potencial interestelar. El alto general Karvak, comandante de la invasión, predijo la caída del planeta en días, quizás semanas. Al principio, todo ocurrió tal como se anticipaba. Los enormes cruceros de batalla de los Dren desataron destrucción sobre objetivos estratégicos, desmantelando sin esfuerzo bases militares, redes de comunicación y sistemas de transporte. Oleadas de drones arrasaron los principales centros de población, pacificando y capturando ciudades clave con precisión mecánica. Para el dominio, la operación era rutinaria, casi aburrida. La resistencia humana era dispersa, descoordinada y no representaba una amenaza seria. Las bajas entre las fuerzas Dren eran tan mínimas que apenas se registraban. Pero entonces, algo cambió. Las primeras señales de problemas surgieron en los densos bosques de Norteamérica. Un equipo de reconocimiento enviado para rastrear a un grupo de soldados humanos en retirada no regresó. Perplejo, Karvak envió un segundo escuadrón. Sus drones de rastreo detectaron débiles firmas térmicas entre la maleza, pero el contacto con el equipo se perdió poco después del despliegue. Cuando una tercera unidad investigó, lo único que encontraron fue una trampa rudimentaria. Un hoyo cubierto con estacas afiladas, untadas con un líquido rojo oscuro. Los Dren estaban inquietos. Las trampas les resultaban algo extraño, reliquias innecesarias de una guerra primitiva. El dominio se enorgullecía de su precisión, de conquistas limpias y eficientes. Esto era algo completamente diferente. Karvak lo descartó como una anomalía, pero comenzaron a llegar informes más inquietantes. En los áridos desiertos de Australia, desapareció un batallón entero. Su última transmisión frenética mencionaba tormentas de arena y emboscadas antes de convertirse en estática. En los extensos paisajes urbanos de Asia, los combatientes humanos surgían como espectros en la noche, lanzando ataques devastadores y retirándose rápidamente entre las multitudes durante el día. En las llanuras rurales de África, se encontraron vehículos Dren abandonados, sus ocupantes desaparecidos y explosivos rudimentarios pero devastadores dejaron los cascos de las naves calcinados. Los humanos no luchaban como soldados. No seguían las reglas de la guerra. Atacaban desde las sombras, se desvanecían en el terreno y convertían cada enfrentamiento en una pesadilla. Pero no eran solo sus tácticas las que inquietaban a los Dren. Eran los mismos humanos. A diferencia de las innumerables especies que los Dren habían subyugado, los humanos parecían no tener aprecio por su propia seguridad. Mientras que la mayoría de las civilizaciones conquistadas rogaban por misericordia o se rendían rápidamente ante una fuerza de fuego superior, los humanos eran diferentes. Peleaban con un abandono temerario, lanzándose a batallas que no podían ganar y riéndose frente a probabilidades abrumadoras. Eran impredecibles, implacables y aterradores. Los soldados Dren comenzaron a llamarlos en susurros los indomables. Pero el término no capturaba por completo el temor creciente que se extendía entre las fuerzas del dominio. No eran solo combatientes indomables, eran cazadores, y eran muy buenos en ello. La desesperación empezó a apoderarse de ellos. Frustrado por la negativa de los humanos a someterse, Karvak ordenó una purga a gran escala. El dominio abandonó sus planes de ocupación y optó por la aniquilación. Aldeas fueron arrasadas, regiones enteras niveladas, y civiles masacrados sin vacilar. Pero por cada asentamiento que los Dren destruían, surgían 10 combatientes de la resistencia más. Estos combatientes no se parecían a ningún enemigo que los Dren hubieran enfrentado antes. Se hacían llamar nombres como los lobos, los colmillos de hierro y los hijos de la libertad. Sus armas eran rudimentarias, explosivos improvisados, herramientas reutilizadas y armas de fuego antiguas que parecían más propensas a explotar en las manos de sus usuarios que a causar daño. Sin embargo, a pesar de su arsenal precario, eran devastadoramente efectivos. El primer golpe significativo al dominio ocurrió durante el asedio de Moscú. Según todos los cálculos, la ciudad debería haber caído en cuestión de horas. Las fuerzas Dren rodearon la ciudad, superando en número y armamento a los defensores por un margen abrumador. Pero, cuando comenzó la invasión, los humanos incendiaron la ciudad.
Las llamas se propagaron incontrolablemente, consumiendo distritos enteros y superando los esfuerzos del dominio para contenerlas. Esto no era simplemente resistencia, era desafío, y en una escala que los Dren nunca habían enfrentado. Los humanos estaban reescribiendo las reglas de la guerra, y el dominio estaba aprendiendo rápidamente que su precisión y disciplina no eran rivales para el caos, la desesperación y una especie que se negaba a desaparecer en silencio. Los combatientes humanos, con el rostro cubierto de hollín y suciedad, surgían de las llamas como espectros vengativos. Blandían armas rescatadas de soldados Dren caídos, y en lugar de retroceder o rendirse, avanzaban. Paso a paso, calle por calle, obligaron a las fuerzas Dren a retroceder, dispersando a los invasores, otrora orgullosos, en un desorden total. El alto general Karvak observaba con incredulidad. Los humanos no eran más fuertes. Carecían de tecnología superior, estrategias sofisticadas o incluso una organización adecuada. Según todos los estándares que el dominio valoraba, los humanos eran inferiores. Y, sin embargo, estaban ganando. La frustración estalló durante una reunión con los principales generales de Karvak. Estos primitivos carecen de disciplina, rugió, golpeando la mesa de mando con una mano cubierta de garras. Pelean como animales salvajes. Uno de sus asesores murmuró casi en voz baja. Pelean como si no tuvieran nada que perder. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e ineludibles. Karvak terminó la reunión abruptamente, pero la declaración lo atormentaba. Quizás esa era la diferencia clave. Los Dren luchaban por la conquista, por el imperio, por la gloria. Los humanos peleaban por sobrevivir y por algo más profundo. Algo que Karvak no lograba comprender del todo. A medida que las semanas se alargaban, las ventajas tecnológicas del dominio comenzaron a desmoronarse. Los humanos utilizaron su ingenio contra los invasores de maneras que desafiaban todas las expectativas. Minas EMP, fabricadas en talleres improvisados, convertían los drones del dominio en montones inútiles de metal. Su avanzado camuflaje térmico quedaba obsoleto cuando los humanos se cubrían con barro o permanecían inmóviles durante horas en temperaturas gélidas. Incluso las cadenas de suministro cuidadosamente planificadas del dominio se convirtieron en una debilidad, ya que hackers humanos interceptaban los drones de transporte, redirigían suministros críticos hacia grupos de resistencia o envenenaban su contenido. Los Dren nunca habían enfrentado a un enemigo así. Uno que se adaptaba a cada nueva amenaza y convertía cada vulnerabilidad en una oportunidad. Y entonces ocurrió el evento que destrozó por completo la confianza del dominio. La destrucción de la nave insignia Vilan. Orbitando muy por encima de la Tierra, la Vilan era una maravilla de la ingeniería y el orgullo de la flota Dren. Armado con un armamento inigualable y protegido por escudos considerados impenetrables, no era solo una nave de guerra, era un símbolo del poder inquebrantable del dominio. Y, sin embargo, cayó. Hackers humanos infiltraron sus sistemas, burlaron sus defensas de última generación y anularon sus protocolos de navegación. Enviaron la colosal nave en picada hacia el océano Atlántico. El impacto provocó una ola gigantesca, visible incluso desde la órbita. Pero la destrucción física fue insignificante comparada con el golpe psicológico que sufrió el dominio. Si los humanos podían destruir la Vilan, ¿qué más podrían lograr? En realidad, el dominio ya había perdido su ventaja mucho antes de la caída de su nave insignia. Los humanos les habían mostrado algo que jamás habían encontrado en todos sus siglos de conquista. Una especie que no solo resistía, sino que prosperaba en el caos, convirtiendo la rebeldía en una forma de arte. Los humanos no estaban luchando simplemente por sobrevivir. Estaban luchando para hacer que los Dren lamentaran haber puesto un pie en la tierra. Desde la cubierta de observación de su nave de mando, Karvak miraba fijamente hacia la atmósfera del planeta. Otro de sus transportes estalló en una explosión de fuego, y sus garras se tensaron contra la consola. Apretó más fuerte, dejando surcos superficiales en la superficie metálica. Esto no era solo un contratiempo, estaba convirtiéndose en un desastre. Los humanos estaban ganando batallas que no tenían ninguna razón lógica para ganar. Las simulaciones, cálculos y proyecciones del dominio no habían considerado este nivel de resistencia, mucho menos la posibilidad de una derrota total. Comandante, interrumpió uno de sus subordinados, poniéndose rígido en posición de firmes. Hemos interceptado otra transmisión humana. ¿Qué es ahora? Gruñó Karvak sin voltear. Se están jactando de la destrucción de la Vilan, señor, dijo el subordinado con voz vacilante. Lo están llamando. Se detuvo, casi reacio a continuar. Lo están llamando un calentamiento. Karvak se giró lentamente,
entrecerrando sus ojos ámbar con una mirada penetrante. ¿Un calentamiento? El subordinado asintió, sus escamas palideciendo bajo el peso de la mirada del general. Sí, señor. Han transmitido el mensaje en todas las frecuencias. Algunas de nuestras tropas han comenzado a rechazar asignaciones cerca de territorios controlados por humanos. El miedo se está extendiendo entre las filas de los guerreros Dren. Las garras de Karvak se hundieron en el borde de la mesa de mando, y su frustración estalló en una furia abierta. El miedo es una elección, gruñó. Y es una que no tienen el lujo de hacer. Aumenten sus rotaciones. Reasignen a quienes sea necesario, pero no toleraré insubordinación. El subordinado se inclinó rápidamente y salió de la sala, dejando a Karvak solo con sus pensamientos. Había presenciado incontables guerras, había llevado civilizaciones enteras a sus rodillas y había visto el miedo colarse en los corazones de sus enemigos una y otra vez. El miedo siempre era el primer signo de colapso, y una vez que echaba raíces, se extendía como una plaga, desmoronando la disciplina y el orden. Los Dren eran una especie orgullosa y disciplinada, pero incluso ellos comenzaban a flaquear frente a estos humanos. No podían permitirse dejar que esta debilidad creciera. Decidido a restablecer el control, Karvak convocó a sus oficiales tácticos. ¿Querían caos los humanos? Entonces caos tendrían. Se elaboraron planes para una campaña más despiadada y destructiva que cualquier otra que el dominio hubiera lanzado. Los ataques orbitales ya no se centrarían en instalaciones militares ni en infraestructura. Ahora se enfocarían en los centros de población civil. Las ciudades que ya habían caído bajo el control del dominio serían completamente arrasadas para enviar un mensaje a la resistencia. Ningún rincón de la tierra escaparía de la ira del dominio. El nuevo asalto se ejecutó con una precisión brutal. Desde la seguridad de la órbita, las naves Dren desataron torrentes de fuego de plasma, reduciendo ciudades enteras a cenizas en cuestión de momentos. Las otrora grandes metrópolis de Londres, Pekín y Sao Paulo fueron convertidas en yermos resplandecientes, sus ruinas cubiertas de cenizas. En las zonas silvestres, enjambres de drones cazaban sin tregua a los combatientes humanos, mientras agentes biológicos se liberaban en regiones clave para sofocar la resistencia. Las fuerzas del dominio se movían con una eficiencia nacida de la desesperación, cada ataque diseñado para aplastar la voluntad de los humanos de seguir luchando. Pero no funcionó. Por cada ciudad arrasada, más combatientes parecían surgir de los escombros, con un odio que ardía más intenso que nunca. Los líderes de la resistencia, desafiantes como siempre, comenzaron a burlarse abiertamente del dominio. «Quemen todo», declaró una transmisión, la voz del orador crepitando con determinación. «Nos encontrarán esperando entre las cenizas». Y así fue. Las patrullas Dren comenzaron a desaparecer con alarmante regularidad. Los bosques que habían sido despejados días antes se convertían en trampas mortales, llenos de explosivos y emboscadas. Las ruinas de las ciudades destruidas por los bombardeos orbitales se transformaron en laberintos donde los combatientes humanos se movían como fantasmas, atacando desde las sombras y desapareciendo con la misma rapidez. El dominio, tan dependiente de la precisión y el orden, se encontró tambaleándose en medio del caos. La paciencia de Karvak se agotaba. Los humanos no solo estaban resistiendo, lo estaban ridiculizando, convirtiendo su campaña en un espectáculo humillante. Su nombre, antes sinónimo de invencibilidad, ahora era pronunciado con duda entre sus oficiales. Necesitaba una victoria decisiva, algo que demostrara tanto a sus tropas como a los humanos que el dominio seguía teniendo la ventaja. Esa oportunidad llegó en forma de una célula de resistencia de alta prioridad operando desde un búnker oculto en lo profundo de las montañas rocosas. La inteligencia sugería que este grupo estaba coordinando muchos de los ataques globales contra las fuerzas del dominio. Eliminarlo sería un golpe devastador para la resistencia. Esta vez, Karvak decidió encargarse personalmente. Lideraría la operación él mismo y convertiría a esas criaturas desafiantes en un ejemplo. El asalto comenzó al amanecer. Las naves de desembarco Dren atravesaron la densa capa de nubes, desplegando escuadrones de soldados fuertemente armados para asegurar la zona. La guardia personal de Karvak, equipada con el armamento más avanzado del arsenal del dominio, avanzó por el terreno accidentado, con rifles de plasma barriendo los acantilados en busca de cualquier señal de movimiento. Los drones volaron al frente, escaneando trampas y transmitiendo datos en tiempo real. Era la operación más meticulosamente planificada que el dominio había llevado a cabo desde su llegada a la Tierra. Cada contingencia había sido considerada, cada variable calculada. Y aún así, Karvak no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Los humanos, como era de esperarse, ya se habían preparado para lo que venía.
Cuando las fuerzas de Karvak avanzaron hacia la entrada del búnker, fueron recibidas con un silencio inquietante. Sin resistencia, sin trampas, solo silencio. No fue hasta que los Dren irrumpieron por las puertas exteriores que las primeras explosiones sacudieron la ladera de la montaña. Minas, enterradas profundamente bajo capas de roca, detonaron en una secuencia calculada. Torrentes masivos de escombros se precipitaron, tragándose escuadrones enteros. Los gritos ahogados de los soldados sepultados resonaban débilmente bajo el peso de las rocas que colapsaban. Karvak rugió por encima del caos, ordenando a sus tropas avanzar. Él mismo se abrió paso a la fuerza entre los escombros que caían, decidido a encontrar a los líderes de la resistencia escondidos en el interior. El interior del búnker estaba inquietantemente silencioso. Sus estrechos pasillos estaban cubiertos de grafitis burdos y burlones garabateados en el lenguaje alienígena de los humanos. Las garras de Karvak raspaban contra su rifle de plasma mientras avanzaba más profundo en el laberinto. El silencio se sentía más pesado con cada paso, las sombras más largas. Entonces lo entendió. Esto no era un centro de mando. Ni siquiera era una base. Era una trampa mortal. La primera oleada de combatientes humanos atacó desde la oscuridad. Blandían armas recuperadas de los Dren y explosivos improvisados. Su ferocidad tomó por sorpresa incluso a la guardia élite de Karvak. El fuego de plasma iluminó el búnker en destellos esporádicos mientras el caos envolvía a los invasores. Los humanos no luchaban como soldados. Luchaban como depredadores. Cada esquina, cada corredor, cada rincón en sombras escondía una nueva emboscada. No estaban tratando de ganar simplemente. Estaban jugando con los Dren, haciéndolos pagar por cada paso que daban. Cuando Karvak finalmente logró abrirse camino de regreso a la superficie, la mitad de sus fuerzas estaban muertas. Afuera, la ladera de la montaña cobraba vida con combatientes humanos. Sus voces se alzaban en un coro de gritos y alaridos de guerra, resonando a lo largo del campo de batalla. Era una cacofonía de desafío, cada sonido avivando la rabia latente de Karvak. En el cielo, se oscurecía mientras aeronaves humanas, armadas de manera rudimentaria con restos de tecnología del dominio, descendían como aves carroñeras. «Retirada», ordenó Karvak, su voz tensa pero decidida. «Reagrúpense en las naves de desembarco». Pero incluso la retirada era una trampa meticulosamente preparada. Las rutas de escape estaban plagadas de explosivos. Las naves de desembarco estallaban en llamas cuando los cohetes humanos perforaban sus cascos. Los sobrevivientes apenas lograron retroceder bajo el asalto implacable, trepando desesperadamente a la última nave de transporte funcional. Karvak subió al último transporte, magullado y enfurecido, con solo una fracción de sus soldados restantes. Mientras la nave ascendía, miró hacia el campo de batalla. Los humanos celebraban. Sus voces se unían en un rugido unificado, festejando no solo su supervivencia, sino su victoria. No solo estaban luchando. Estaban deleitándose en desmantelar las fuerzas del dominio. La mandíbula de Karvak se tensó. Había enfrentado innumerables adversarios a lo largo de la galaxia, pero nunca algo como esto. Estos humanos no luchaban simplemente por vivir un día más. Estaban impulsados por algo mucho más profundo, algo que Karvak no podía comprender del todo pero que sentía carcomiendo los bordes de su entendimiento. Por primera vez, sintió un destello de algo que se negó a nombrar: miedo. El dominio no solo estaba perdiendo, estaba siendo desmantelado sistemáticamente, pieza por pieza. Y mientras la nave entraba en órbita, la frustración de Karvak se solidificó en una fría y decidida resolución. La guerra no había terminado. No todavía. De regreso en la nave de mando, Karvak permanecía rígido, observando los reportes que llegaban de todos los rincones del planeta. Las fuerzas de resistencia estaban lanzando ataques coordinados contra los últimos bastiones del dominio. Las líneas de suministro habían sido destruidas. La moral entre los soldados Dren estaba por los suelos. Era una escena que nunca había experimentado antes. La sombra inconfundible de la derrota. Pero Karvak se negó a aceptarlo. El dominio había soportado innumerables guerras y había prevalecido. Una especie primitiva no sería la que deshiciera siglos de conquista. «Ordena a todas las naves restantes que se reagrupen», ladró Karvak, su voz cortando la tensión en el puente de mando. «Si quieren cenizas, les daremos cenizas. Arrasaremos este planeta por completo. Si es necesario, su desafío termina ahora». El tono de Karvak no dejaba espacio para discusiones, pero la orden congeló a los oficiales en su lugar. La sola idea de desplegar las armas prohibidas de la flota, los asesinos de planetas, dispositivos proscritos por el mismo dominio, los llenó de inquietud. Sin embargo,
La intensidad abrasadora de la mirada de Karvak aplastó rápidamente sus dudas. A regañadientes, se dieron las órdenes. En toda la órbita terrestre, las naves Dren comenzaron a preparar sus armamentos más mortales. El silencio que siguió era denso, roto solo por el zumbido de los sistemas de las naves activándose. Entonces, las alarmas sonaron. Naves no identificadas detectadas. Gritó un oficial, alarmado. Karvak se giró bruscamente hacia la pantalla. Sus penetrantes ojos ámbar se ensancharon al ver la flota que se aproximaba. Naves humanas. Contra todo pronóstico, los humanos habían logrado ensamblar una flota propia, armando naves con tecnología recuperada del dominio. Debería haber sido un conjunto desorganizado de naves desiguales y mal empalmadas. En cambio, se movía con una eficiencia aterradora. La flota humana perforó las defensas orbitales del dominio como una lanza, explotando cada brecha con una precisión sorprendente. La mandíbula de Karvak se tensó mientras veía sus ataques calculados destruir vulnerabilidades clave. Relés de comunicación, generadores de escudos e incluso los dispositivos asesinos de planetas antes de que pudieran ser desplegados. Cada ataque era deliberado. Cada golpe, devastador. Estos ya no eran los rebeldes dispersos que Karvak había encontrado al principio. Los humanos se habían transformado en un ejército. Despachen a los interceptores. Rugió Karvak. Aplástenlos antes de que alcancen la nave de mando. Los cazas del dominio se formaron en escuadrón, lanzando un contraataque. Pero los humanos ya habían anticipado este movimiento. Pequeños drones improvisados llenaron el vacío del espacio. Apenas funcionales, pero cargados de explosivos, avanzaban en oleadas. Sacrificándose en masa, abrieron nuevas brechas en las defensas del dominio. Los humanos no solo estaban luchando, estaban desmantelando la flota de Karvak. Nave por nave, sistema por sistema. Una explosión repentina sacudió la nave de mando. La cubierta tembló violentamente, obligando a Karvak a agarrarse de la consola para no caer. Informe de daños. Ladró. Los escudos están fallando. Comandante, respondió un oficial, su voz quebrándose bajo la presión. Los humanos están abordando la nave. Abordaje. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Las garras de Karvak se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura de su espada de plasma, su rabia hirviendo. ¿Era un movimiento desesperado o pura locura? De cualquier forma, los enfrentaría cara a cara. No permitiría que su nave de mando cayera. Corrió hacia las esclusas, liderando a su guardia élite. Las explosiones resonaban por los corredores mientras los humanos rompían las defensas de la nave, abriéndose paso a la fuerza. Llegaban en oleadas implacables, con armaduras improvisadas y armas ensambladas con materiales recuperados. Sus tácticas eran toscas, pero brutalmente efectivas. Cada paso hacia adelante lo daban con una determinación feroz. La espada de Karvak atravesó la primera oleada con facilidad, seguido por su guardia. Pero por cada humano que derribaban, 3 más tomaban su lugar. Los invasores se movían como una fuerza de la naturaleza, incansables, intrépidos y completamente implacables. La batalla se extendió por los corredores de la nave. Las paredes quedaron marcadas con quemaduras de plasma y llenas de cuerpos caídos. Sin importar cuántos humanos perecieran, seguían avanzando, empujando a los Dren hacia atrás. Paso a paso, la lucha llegó al corazón de la nave, el centro de mando. Karvak hizo su última resistencia en el centro de mando, una sala ahora consumida por el caos. El aire era espeso con los gritos de fuego de plasma y los alaridos de los caídos. Aunque sus habilidades eran incomparables, la embestida implacable lo obligaba a retroceder paso a paso. Su guardia élite, leal y curtida en batalla, cayó uno por uno, dejándolo cada vez más expuesto. Estos humanos no eran solo guerreros, eran sobrevivientes, impulsados por una determinación que Karvak no podía comprender, mucho menos igualar. Cuando el último de sus guardias cayó al suelo, Karvak se encontró solo, cara a cara con un líder humano. La armadura del hombre estaba chamuscada y abollada, con sangre manchando su espada improvisada. Sin embargo, sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. «Esto termina aquí», dijo el humano, su voz firme y serena. Karvak rugió, su espada de plasma un borrón mientras se lanzaba al ataque. Pero el humano se movió con la precisión de un depredador, esquivando el golpe y clavando su propia arma profundamente en el costado de Karvak. El general Dren tambaleó, sus garras instintivamente aferrándose a la herida mientras caía de rodillas. La sangre se escapaba de la lesión, manchando el suelo bajo él. Levantó la mirada hacia el humano, su visión nublándose,
su orgullo hecho pedazos. Tú, no eres más que una especie primitiva, escupió Karvak, su voz cargada de desdén e incredulidad. ¿Cómo hicieron esto? El humano no respondió de inmediato. En su lugar, se agachó, encontrando la mirada del general derrotado. Cuando habló, su tono era calmado, casi resoluto. «Nos subestimaste», dijo el hombre. «Pensaste que nos quebraríamos. Pero lo único que hiciste fue darnos algo por lo que luchar. No nos debilitaste, nos hiciste más fuertes». Karvak abrió la boca para responder, pero su fuerza lo traicionó. Los bordes de su visión se oscurecieron. Los sonidos de la batalla se desvanecieron en un murmullo distante. Lo último que vio fue al líder humano poniéndose de pie, su voz resonando hacia sus camaradas. «Aseguren la nave», ordenó el hombre. «Terminen esta guerra». Las fuerzas humanas barrieron los corredores restantes, su victoria imparable. La otrora poderosa flota del dominio estaba en ruinas, su control sobre la tierra destrozado más allá de toda reparación. Por todo el globo, los grupos de resistencia se unieron en un esfuerzo final y unificado, expulsando los últimos restos de las fuerzas Dren del planeta. La guerra, que alguna vez pareció una marcha inevitable hacia la extinción de la humanidad, había terminado al fin. La Tierra había prevalecido, pero los humanos no celebraron como conquistadores. En lugar de eso, enfocaron su atención en reconstruir, dispersando los restos de la tecnología de dominio para asegurarse de que nunca pudieran ser usados en su contra otra vez. En su hora más oscura, la humanidad había enfrentado la aniquilación. Sin embargo, emergieron no solo como sobrevivientes, sino como algo mucho más grande. Una fuerza que había soportado lo impensable y se había transformado en un poder que la galaxia jamás olvidaría.